Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días en este precioso domingo. Nuevamente estamos aquí a través de Facebook Live por este estudio, hermano, de Escuela Profética, iniciando el segundo tema del módulo 3. Así que, hermanos, sea bienvenido y buenos días. Y dejo con ustedes a nuestros hermanitos para que los puedan saludar. Dios les bendiga. Amén, que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, es un honor poder estar aquí, un privilegio también, aprendiendo de la palabra del Señor, todos juntos en esta mañana. El Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta mañana a nuestro discipulado general y que podamos todos aprender juntos en este tiempo hermoso de discipulado. Amén. Buenos días, bendiciones a cada uno de ustedes que nos acompañan en este día. Esperemos que este tiempo sea de mucha bendición para cada uno de ustedes como a nosotros. Amén. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias nuevamente por dejarnos entrar a sus hogares. Gracias a los hermanos que ya están conectados, los que ya están presenciales, y los bendecimos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, tenemos esta mañana en nuestra escuela profética el módulo 3 de este discipulado y el tema que tenemos es los elementos que debe tener la profecía que viene de Dios. Los elementos que debe tener la profecía que viene de Dios. Ya solo el tema es bien sugerente, ¿verdad? Al hecho de que hay profecía que no proviene del Señor. Pero respecto a esto, quisiéramos iniciar, hermanos, esta mañana leyendo el segundo libro de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20. Fíjense qué tremendo. A lo largo de este tema vamos a estar observando cuáles son esos elementos que debe tener la profecía y nos da segundo libro de Crónicas 20:20 la pauta para iniciar. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Fíjense qué tremendo. Luego dice, creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces, esto lo dijo él justo antes de ir a la batalla. Si usted recuerda el entorno en el que Josafat estaba, ¿verdad? Amenazado por un rey, amenazado por un ejército mucho más enorme en el que Josafat no tenía las probabilidades de salir adelante, y entonces él se levanta y anuncia al pueblo esto que es bien extraordinario, que es creed a Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Pero luego añade, crean a sus profetas y serán prosperados. Entonces aquí, hermano, es donde se desprende ese tema para hablar de los elementos que debe tener la profecía que viene de Dios, porque es el anhelo del Señor, el comunicarse con su pueblo, darse a entender. Por eso Él usa profetas, usa siervos, usa ministros a quienes el Señor les habla a ellos y les da la palabra que debe ser trasladada al pueblo. Pero entre el hecho de que sale la palabra del corazón de Dios al hecho de que llegue al pueblo, hermano, en ese tramo hay una batalla tremenda, porque hay enemigos de las huestes espirituales de maldad que estarán ahí en los aires, como fue el caso de Daniel. Desde el primer día que él propuso su corazón en buscarle, ya venía la respuesta, pero había un príncipe de Persia, que es una entidad espiritual que se había interpuesto entre la palabra de Dios y también su profeta. De manera que en 2 de Pedro, capítulo
1, capítulo 1 del verso 16 al 21, nosotros encontramos cuál es el origen de la profecía. Yo sé que usted ya lo sabe, pero es bueno refrescarlo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, dice, es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la característica de la inspiración, hermanos, que el Espíritu Santo trae a los siervos, los profetas, a quienes dice la Biblia que hacemos bien en estar atentos y en obedecerles, porque seremos prosperados, es esta. Y entonces es bien tremendo porque este origen, la palabra profética más segura, siendo el origen, hermanos, de lo que Dios habla, no nos puede extraviar. Dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y lo que dice aquí, ¿verdad? Que hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. Gloria a Dios. Yo solo quiero agregar algo ahí. Y es que, como hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Si usted se recordará, hermano amado, es que dice la palabra que en estos tiempos habrán falsos maestros y falsos profetas. Pero entonces, decíamos que entonces si la palabra declara eso, quiere decir que también hay verdaderos maestros y verdaderos profetas. Acuérdense que el enemigo, Satanás, el Señor lo reprenda, imita todo. Y por eso es importante. Y mire, y ahí el hermanito leías, y para que usted, hermano, lo note bien, ¿verdad? El libro es Segundo de Crónicas 20:20. 20:20 es una visión perfecta. Fíjense qué tremendo. 20:20 es una visión perfecta, pero también estamos en el año 2020. Y entonces el Señor está hablando muy fuerte con el avivamiento, con el marco profético, porque definitivamente lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que decimos que es la palabra profética más segura, a esa es la que debemos de creer. Y aquel que se salga del marco de la palabra de Dios, pues está errado o está equivocado, ¿verdad? Así es que solo eso quería agregar ahí, hermanita, como para poder tener la introducción y continuar con los elementos, ¿verdad? De la verdadera profecía, porque eso es lo que vamos a ver. Ya identificamos que hay falsos, excelente, pero ahora vamos a ver los elementos de la palabra profética más segura, o sea, de la verdadera palabra profética o la profecía que nos va a ayudar a caminar y ser prosperados, decía ahí, ¿verdad? Ser prosperados. Si usted quiere ser prosperado, entonces póngale atención a este tema. Amén. Como acabamos de estar oyendo acá al hermano Wesley y a nuestro pastor Jaycee, hay elementos que van a apoyar la visión para edificar la casa. Recordemos, amado hermano, que la responsabilidad es mutua. El pastor tiene la visión, pero necesita apoyo, necesita esas ayudas. Y una de esas ayudas es la profética, que haya ese profeta que le ayude también en la visión. Dice la Biblia en Esdras 5:1-2, cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Selatiel, y Jesúa, hijo de
Josadac. Se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Mire, amado hermano, cómo en equipo reedificaron la casa de Dios. Es importante el trabajo en equipo en estos tiempos, amado hermano, porque dice la Biblia que en estos tiempos en los que estamos nosotros ahorita, el amor de muchos se enfriará. ¿Pero por qué, amado hermano? ¿Por qué se puede enfriar? Por el hecho de separarnos, por el hecho de no estar juntos, por el hecho de no estar unidos. Recordemos que mientras más nos acercamos, por ejemplo, yo acá con mi hermano Wesley, me puedo acercar y puedo sentir ese calor. Entonces, para reedificar debemos de estar unidos para reedificar la casa de Dios. Y dice, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Es precisamente eso lo que queremos dejar hoy en este elemento que es de apoyar. Entonces los profetas dice que apoyaban la visión en ese entonces, ¿verdad, amado hermano? En ese tiempo los profetas apoyaban, estaban apoyando la visión. Luego dice en Nehemías 6:14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas obras suyas, también de la profetisa Noadías y de los demás profetas que estaban atemorizándome. Aquí, amado hermano, hay otro elemento, ¿verdad?, que podemos ver que tenemos que poner bajo cobertura y en un filtro muy importante en cada profecía, porque estos atemorizaban a Nehemías. Lo atemorizaban incluso, dice la Biblia, de muerte. Entonces, definitivamente, ya lo vamos a ver más adelante, que la profecía definitivamente no tiene que llevar este elemento de temor. Y antes de pasar al siguiente slide, no sé si mis hermanos también quieren aportar. Si no pasamos, dice sí, hermano, quería aportar algo acá. Recordemos, digamos, que en este tiempo en que funciona el profeta Esdras, ¿verdad? Y Zacarías, bueno, Ageo y Zacarías, venía el pueblo del Señor de un cautiverio de más de 70 años. Entonces, la visión era edificar. Entonces, esa es la visión. Sin embargo, algunos, ¿verdad? Siguieron la visión y se levantaron. En cuenta dice que habían sacerdotes, estaba Zorobabel, que en ese momento, digamos, era el que estaba gobernando, y también estaban los profetas, que es lo que nos dice ahí nuestro hermano Henry, que es en equipo, en unión. Sin embargo, los profetas estaban allí manteniendo la visión que el gobernante en ese momento había dicho, edificar. En el servicio de ayer, sábado, nuestro pastor Rodrigo dice, se viene un año de muchas bendiciones, de mucho trabajo. Necesitamos tener familias sacerdotales, familias de siervos que acompañen la visión, que desarrollemos la visión que nuestra cobertura nos va a dar ya próximamente en base a la proclama profética de este nuevo año. Entonces, es necesario que la proclama es una proclama profética. El profeta va a dar su visión, ¿verdad? En ese momento nosotros como pueblo, ¿cuál es nuestro llamado? Si somos una iglesia profética, apoyar la visión del siervo de Dios que nos ha puesto como cobertura. Entonces, vea qué importancia es tener, digamos, esa visión. Sin embargo, habían unos del pueblo que decían, no, si no es tiempo de edificar. Así como en algunos momentos, ¿verdad? Que la visión puede decir algo y más de algunos digan, no, es que eso no se hace así. Esa no es tiempo, digamos, de estar haciendo eso, es tiempo de hacer esto.
Pero si la visión del siervo que el Señor nos ha puesto a gobernarnos, esa es la que tenemos que seguir y esa es la que todo el pueblo debe de seguir. ¿Por qué? Porque veíamos en un inicio en la página de portada, ¿verdad? Que eso nos va a dar victoria, eso nos va a dar éxito, eso nos va a dar prosperidad. Y en el otro versículo había una profetisa, Noadías, y Tobías y Sanbalat, ustedes conocen la historia, que atemorizaban al pueblo. Y dice que llegaban mañana, en la tarde, a mediodía, y decían, ustedes no pueden hacer eso. Y los atemorizaban de muerte. Pero ¿qué hizo el pueblo? Siguieron la visión, edificar. Porque si ustedes recordarán esos pasajes, dice que el pueblo en una mano tenía, digamos, la pala y en otra mano tenía la espada, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir la visión que se nos encomienda a través de nuestra cobertura. Amén. Sí, claramente, cuando nuestras autoridades nos dan esa visión, lo menos que podemos hacer, ¿verdad, amados hermanos? Es seguir los lineamientos. Dice la Biblia en Proverbios 29:18, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley, dice. Entonces, amado hermano, estamos atentos en este tiempo a todo el marco profético y también a las directrices que nuestro pastor nos vaya a dar en estos días. Y definitivamente vamos a echar a andar. ¿Y por qué digo vamos? Porque justamente lo que mencionábamos antes, es un trabajo en equipo. Todos los eslabones son importantes. No hay privilegio pequeño, ¿verdad, amado hermano? Gloria a Dios que en esa proclama profética nos pueda tocar cuidar los carros, que en esa proclama profética nos pueda tocar venir y hacer la limpieza de ese día. No hay privilegios pequeños. Y si la visión es amado hermano, para cada uno de nosotros, el Señor sabe cómo nos va a ir moviendo, cómo nos va a ir llevando, pero hay que apegarnos. Dice la Biblia aquí, bienaventurado es el que guarda la ley, siguiendo, ¿verdad, amado hermano? La visión que nuestro pastor nos pueda seguir ahorita dando, ¿verdad? Porque él ha dicho que vienen cosas grandes para esta casa y hay que creerlo, amado hermano. Gloria a Dios. También ahí, hermano Henry, viendo en el versículo que dice de que habla de 2 profetas. Igual la escritura nos dice que en boca de 2 o más testigos se confirma un asunto. Entonces, hermano amado, si usted recibe algo de parte del Señor, usted debe ponerlo bajo cobertura y decírselo al siervo, porque el siervo, nuestro pastor Rodri, va a escuchar, ¿verdad? Que esa palabra que el Señor le ha mandado por medio de su boca, pero también en boca de 2 o más testigos, él va a confirmar cualquier asunto referente a la visión que se tenga. Amén. ¿Quién sigue? A ver, se queden callados. ¿O habrá alguna pregunta por ahí de los hermanos que nos están? No, el siguiente, bueno, recapitulando, el primer elemento que veíamos es seguir la visión, ¿verdad? Y el segundo elemento es decir la verdad. Hermanito Sandrita, perdone. Usted ¿Sí? mencionó algo y me cayó el 20 ahorita. Apoyar la visión, dijo, ¿verdad? Sí. Y 2020 es una visión perfecta. ¿Ah? Amén. Sí, mire qué tremendo. Entonces, y gracias, hermanita, porque sí nos recordó eso de que nuestro pastor dijo. Realmente
necesitamos, hermanitos amados, todos, ponernos en cintura con nuestras familias y seguir la visión que recibió nuestro pastor. Amén, hermanita Sandrita, gracias. Perdone ahí que le interrumpí abruptamente. No, no tenga pena. Bueno, vimos entonces que el primer elemento es la visión. El segundo elemento es decir la verdad, o sea, decir lo que Dios ha dicho. Ahora, ¿qué elementos estamos estudiando? Elementos para conocer, digamos, que una profecía viene de Dios. Y veíamos, y usted me puede acompañar en el primer libro de Reyes, capítulo 22, de los versículos 16 al 17. Y dice, entonces el rey le dijo, ¿cuántas veces he de tomarte juramento de que no me digas más que la verdad en el nombre del Señor? Y él respondió, vi a todo Israel esparcido por los montes, como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, y que cada uno vuelva a su casa en paz. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, y le dijo, ¿cómo es que el Espíritu del Señor pasó de mí para hablarte a ti? Hermano, acá contándoles un poquito de historia, el pueblo de Israel se había dividido en dos. Estaba un rey, ¿verdad? Que estaba al norte de Samaria, y estaba el rey del pueblo del Señor. El de Samaria era el rey Acab. El profeta, digamos, que estaba, acuérdense que a la par de un rey generalmente estaba un profeta, y ese era el profeta Sedequías. Pero además había muchísimos profetas que estaban en ese reino. Y Samaria, ustedes saben que era una ciudad, ¿verdad? Donde estaba, que decía que una falsa adoración, había mucha idolatría y había todo lo contaminante de lo que no le agradaba al Señor. Entonces, lo estaban asediando a los dos reyes. Entonces se quieren poner de acuerdo y le dice, unámonos para ir a la batalla para que podamos ganarla y obtener victoria. Entonces, acuerdan que cada uno debe de consultarle al profeta, ¿verdad? Para que el profeta se comunicara con el Señor, con Dios, y diera el pase, si iban o no iban a la batalla, a la guerra. Viene el rey Acab y le dice que al profeta Sedequías que consulte. Y el profeta Sedequías, o sea, aquellos profetas, que todo lo que dicen es lo que el otro quiere escuchar, ¿verdad? Que no necesariamente eso es de Dios. Entonces, y le dice, sí, ve a la batalla, rey Acab, ve a la batalla, que Dios está contigo y te dará la victoria. Pero el profeta Micaías lo consulta, ¿verdad? El rey del pueblo del Señor, pero ese rey no le caía bien Micaías, porque siempre lo que Micaías le decía, las profecías que le daban no eran agradables a ese rey. Entonces le decía, no, es que a ese profeta no me profetiza nada bueno. Y sí, pero él es el profeta de Dios, le dicen, ¿verdad? Entonces lo manda a llamar. Y fue que el profeta Micaías le da esa profecía. Porque el rey le dice, yo quiero que me digas la verdad y nada más que la verdad. Y a sabiendas que el rey era temerario, ¿verdad? Y que de hecho lo mandó a tener su castigo por ahí después de dar esta profecía, él le dice, yo te digo la verdad, no vas a ir a la batalla, porque si vas, la vas a perder y vas a morir. Porque le dice que ve al pueblo como ovejas sin pastor. O sea, rey, te van a matar. Si vas, te van a matar. No es de Dios. Pero como en el otro habían muchos profetas y este le dice a Micaías, yo le caigo mal, él fue y él creyó burlar la palabra verdadera que le había dado, la profecía verdadera que le había dado el profeta de Dios. Y este es el rey que para ir a la batalla se disfraza
Y ahí es otro tema, ¿verdad? De los disfrazados. Porque hay un dicho en el mundo que dice que cuando te toca, aunque te quites, y si no te toca, aunque te pongas. Entonces este rey dijo, yo me voy a quitar y que otro se disfrace de rey, pero yo no voy a morir. Voy a burlar esa profecía. Se disfraza y viene cuando descubren que era un disfrazado el que estaba, lo dejan ir, ¿verdad? Y empiezan y tiran una saeta al aire, como quien dice, a saber a quién le va a caer, pero a alguien voy a matar, dijeron los enemigos. Y resulta que esa saeta le cae al rey Acab y lo mata. Y otro asume el reinado. Entonces, ¿se cumplió la profecía? Se cumplió. Dijo la verdad el profeta Micaías, dijo lo que Dios le había dicho, aunque al rey, aunque al gobernante no le guste lo que le haya dicho. Y así nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros queremos que nos digan solo lo bueno. Cuando ya nos dan, digamos, otra indicación o otra profecía que no nos gusta, posiblemente decir, no, voy a esperar, ¿verdad? Que el Señor me confirme. Y usted está en lo correcto, porque en boca de 2 o 3 testigos se confirma un asunto. Está escrituralmente correcto. Pero ¿qué pasa si el Señor te la confirma y no te gusta? Y te estás haciendo los quites de algo que el Señor te ha dicho. Entonces, ¿qué hay? Volvemos que cuando no hacemos caso a una palabra de advertencia de un profeta, si suena la trompeta, y en este caso el sonido fue cierto, pero tú no creíste, hay muerte. Hay muerte. Entonces, volvemos al versículo inicial. Cree en tus profetas y tendrás éxito, tendrás victoria, serás prosperado. Entonces, para el vaso que pueda levantarse en profecía, para un profeta de oficio, sabe que a quien le sirve es al Dios, Jehová, al Espíritu Santo, al Señor Jesús. Y sabe que en su boca tiene que haber verdad. Pero también es cierto que cuando eso pasa, puede ser que se conjugue en nuestros buenos deseos para alguien y podamos ponerle un poco de humanidad en lo que el Señor ha revelado y que se tenga que decir. Es por eso que es importante juzgar la profecía, no juzgar al vaso, juzgar a la profecía, examinarla para saber discernir qué exactamente es lo que haya venido de Dios y qué, digamos, como por decir algo, la salsa, los tacos que le quiso poner el hermano, o posiblemente para suavizarlo, o porque me cae bien y no le quiero decir esta otra parte y mejor se la digo así más liviana, ¿no, hermano? Hay que poner y decir la profecía tal como el Señor nos lo ha mandado, porque implica muerte. Hermanita Sandrita. ¿Sí? Entonces podemos decir de que un elemento de la profecía verdadera, obviamente es la verdad, ¿verdad? Es la verdad. Qué gran teoría. Pero entonces... Es la verdad. Entonces, ¿cómo se llama? La antítesis de la verdad es la mentira. Es la mentira. Y, o sea, me llamaba la atención lo que veíamos anteriormente, porque en Esdras, cuando veíamos apoyar la visión, dice que se levantaron falsos profetas que decían que no era tiempo de edificar y se detuvo la obra. Entonces ahí hay un mensaje muy hermoso. Sí. Bueno, digámosle así, ¿verdad? Si la mentira detiene la visión, la verdad va a hacer que aumente, ¿verdad? La obra. Que aumente la obra. Aumente. Y entonces,
va a aumentar el desarrollo del tabernáculo. Y volvemos a lo que hablaba hermanita Sandrita con lo que decía Rodri, bueno, perdón, el pastor Rodri ayer, que él tiene una visión y todos, si somos hijos de esta casa, como familias, nos vamos a poner a trabajar para apoyar esa visión. Y lo que esa visión trae es que el tabernáculo se desarrolle, que el tabernáculo crezca. Llamémoslo tabernáculo a la iglesia, pero ahora veámoslo también desde este templo, ¿verdad? Ese tabernáculo. Y lo que decía el hermanito Wesley al inicio, créanle al profeta y van a ser prosperados. Y prosperidad, acuérdense, hermano, que involucra todo, ¿verdad? Todo. Gloria a Dios, recíbalo usted ahí en su casa. Pero quería hacer ese punto, hermanita, porque entonces justamente aquel que se dice ser profeta y anda queriendo adivinar el futuro a cualquier gente, escuchar lo que usted decía, ¿verdad? Lo del deseo de su corazón, y dicen, así dice el Señor, pero el Señor no ha dicho nada, ¿verdad? Hablan de su boca mentira, qué tremendo. Sí, entonces ese es el gran cuidado, ¿verdad? Que hay que tener. Y cualquiera dice, bueno, que han inventado aquí el agua azucarada, ¿verdad? Decir la verdad. Y es la profecía verdadera, pero realmente el Señor dice, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, si Él es la verdad, como dijo el pastor José Carlos, es porque hay alguien de mentira. Y bueno, hay un dicho que dice que en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces puede ser de que haya profeta de mentira, ¿verdad? Profeta mentiroso, pero también ahí es donde entran en juego los chantajistas, los ganadores de dinero, que ni son profetas ni nada, pero se mueven para decirle a las personas lo que quieran escuchar, siempre y cuando se les remunere de otra forma. Mire, por acá los hermanos dicen que usted anda bien dichosa hoy. ¿Por qué? Por los dichos, dice. Por los dichos. En los dichos, amén. Gloria a Dios. Amén. Sigamos entonces, hermanitos. Amén. Qué interesante el tema. Primero apoyando la visión para no desviarnos del camino, ¿verdad? Y el elemento de decir la verdad, pues porque también puede haber muerte y hemos sido enseñados que todo lo que digamos vamos a dar cuentas el día de mañana. Entonces es bien delicado poner más lo humanismo o los deseos de nuestro corazón en decir algo o por quedar bien con alguna persona, ¿verdad? O como decía el pastor Yaisí, no, la hermanita Sandrita decía que algunos falsos profetas dicen cosas con tal de agradar a la gente, de llenar sus iglesias, de ser prosperados ellos, ¿verdad? Entonces, y continuando, pues, también hay otro elemento que es muy importante, que es el orden. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 19, 20, 23. Y dice, Saúl envió mensajeros para llevarse a David, pero cuando vieron al grupo de los profetas profetizando y a Samuel de pie, presidiéndolos. Sabemos que Samuel es un gran profeta, ¿verdad? Existía una escuela de profetas en ese tiempo y estaba viendo que el significado de presidir viene de la raíz natsau, que significa afilar, afirmar, asegurar y presidir. Entonces, lo que hacía ahí Samuel era que los estaba ordenando, afirmando, presidiéndolos. Entonces, ¿qué significa presidir? Que existe un orden. Y dice más adelante, y el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando se lo dijeron a Saúl, envió otros mensajeros,
y también ellos profetizaron. Y por tercera vez, Saúl envió mensajeros y ellos también profetizaron. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegó hasta el pozo grande que está en Secú y preguntó, diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y alguien dijo, he aquí está en Nayot en Ramá. Y él prosiguió hasta Nayot en Ramá, y vino también el Espíritu de Dios sobre él, e iba profetizando continuamente hasta llegar a Nayot y Ramá. Me ministraba cuando yo leía eso, porque yo me iba imaginando cuando llegaron los primeros mensajeros y entraron en ese ambiente espiritual y empezaron a profetizar. Mandó a los otros mensajeros a donde estaban los profetas y entraron en ese mismo ambiente espiritual y empezaron a profetizar. Y luego hasta que llegó Saúl con ellos y también profetizó. ¿Qué significa? Que aquí había un espíritu de profecía y los envolvía a todos. Y también lo que podemos ver que primero iba un grupo, después otro grupo y después otro grupo. Muchas veces hemos podido ver en la iglesia que se levanta una palabra profética, un vaso, luego se levanta otro. Y se han dado casos que se levantan dos, pero viene el que está a cargo y le dice, miren, por favor, espere turno, ¿verdad? Porque no pueden haber, como dice, que el espíritu se sujeta al profeta, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que el Señor es un Dios de orden, hasta para dar la profecía. Y podemos ver cómo el espíritu de profecía se mueve en el ambiente e inunda el lugar, y cuando hay diferentes vasos y empieza un vaso a dar la profecía, se activa otro. Y empieza la profecía y se activa otro. Amén. Entonces, ahí podemos ver que el Señor es un Dios de orden, hermanos. Que el Señor siempre nos habla a tiempo. Y que cuando existe un espíritu de profecía que inunda un lugar, no específicamente un templo, puede ser el Señor se puede manifestar en cualquier lugar, ¿verdad? Pero siempre va a ser con orden. No va a existir desorden en ese ambiente, amén. No sé si van a agregar algo. Sí, quería retomar algo allí. Saúl estaba mandando mensajeros porque atentaba, ¿verdad?, contra la vida de David. Quiere decir que si hay enemigos que nos atacan, igual la profecía es un escudo. Es un escudo porque el Señor siempre nos va a dar la victoria. Entonces, ¿de qué rescato en cuanto al orden? Samuel, profeta destacado, él tenía una escuela de profetas. Y en la escuela de profetas, igual el Espíritu de Dios se movía. Entonces, de tal forma que había una atmósfera profética, que igual nuestro pastor Rodrigo también lo tocó ayer, ¿verdad? En el mensaje, que envolvió a esta persona que ni tan siquiera quizás se imaginaban ahí que si eran creyentes o no eran creyentes, ¿verdad? Y profetizaban en el camino. Entonces, ¿qué es lo que se demuestra acá? Que había un orden, había una escuela de profetas donde se le estaba enseñando a estos profetas el Espíritu de Dios. Allí se fue a refugiar David. Entonces, no importa, digamos, si fue una, si fue dos o fue 3 veces, las veces que a ti te persigan, la profecía del Señor te va a cubrir, ¿verdad? Porque va a hacer que tu enemigo retroceda. Por eso es importante en confiar en la palabra profética más segura. Igual hasta el mismo Saúl profetizó. Lo único que más adelante dice que Saúl se quitó la ropa. Él no estaba en orden. Él estaba sin cobertura. Eso significa porque estaba desnudo y dice que ahí quedó dormido hasta el día siguiente. Pero profetizó.
Y de ahí por eso es que la gente decía, y Saúl se cuenta entre los profetas, pero realmente a él le cayó una unción profética. Quiere decir, hermano amado, que si hay un orden establecido y el Espíritu de Dios revolotea sobre nosotros, podemos llamar una atmósfera profética, así como nos dijo nuestra hermana Celina, una atmósfera profética donde se mueva el poder de Dios y todos tienen que estar, digamos, enseñados. Por eso es la importancia nuestra, digamos, que aunque usted crea que puede ser repetitivo, que aunque usted, hermano, pueda decir, no, si eso ya lo sé, pero el Señor le va a dejar esa espinita en su corazón de el anhelo de profetizar, el anhelo de hablar en lenguas. Nuestro pastor Rodrigo decía, anhelo que el Espíritu Santo le regale dones, que se muevan, dones de revelación, de inspiración, de poder. Pero debemos anhelarlos, hermanos. Amén. Aportando ahí, amado hermano, la importancia del orden. Y es que hemos sido enseñados de que antes de necesitamos ser activados. Hoy el pastor Rodrigo desde ahí, desde la tarima, amado hermano, hoy habilitó, hoy abrió vientres. Entonces, amado hermano, yo leo acá en Hechos 15:24, dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no fueron enviados. Amado hermano, qué importancia de que nos envíen, la importancia, amado hermano, que nos activen. Dice, sigue diciendo, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros, guardar la ley. Entonces, amado hermano, vea que aquel que no es enviado dice que inquieta con palabras y perturba. Entonces, amado hermano, definitivamente debemos de ser activados en este tiempo. Gloria a Dios porque nuestro pastor hoy, si tú, o ayer, perdón, porque estamos en domingo en la mañana, si tú recibiste, si tú levantaste la mano, fuiste habilitado, fuiste activado, pero recuerda también lo importante de ir con tus coberturas, hablarlo, platicarlo, para que también lo pongas ahí y pueda ser activado en el nombre de Jesús. Sí, amén. Solo quisiera aportar algo respecto al orden, que me llama la atención que también dice que Samuel los presidía. Entonces quisiera quizás también hacer un enfoque respecto al que preside, quizás el criterio del que preside en ese momento, ¿verdad? Porque dice la Escritura en Romanos 12:8 que el que preside tiene que hacerlo con solicitud. Pero también dice en 1 Tesalonicenses 5:12 que el que preside puede amonestar. O sea que en determinado momento, ¿verdad? El que está presidiendo y de repente hay una situación de desorden, se levanta alguien con una palabra, alguien que no ha sido habilitado, alguien que no ha sido autorizado, ¿verdad? Por una cobertura. Y aquí da paso también al hecho de hablar respecto a la cobertura, que es otro elemento bajo los que debe operar, y si opera así es saludable, lo que es la palabra profética más segura. Entonces, respecto a lo del orden, ¿verdad? Pues hemos sido enseñados a que si en alguna reunión alguien se levanta, ¿verdad? Con una palabra, pero no está en el orden, ni mucho menos bajo una cobertura, con mucha gentileza o amabilidad, porque eso es lo que dice Tesalonicenses 5:11. Dice que el que preside en el Señor debe amonestar, pero esa palabra amonestar es, dice ahí, regañar gentilmente. O sea que si Samuel en determinado momento, como padre profético de esa escuela, veía que se levantaba alguien
así un poco con una palabra algo chanfleada, ¿verdad? Pues con amor y con gentileza él se podía haber acercado y decirle, mire hermanito, en el nombre del Señor, baje la voz. Vamos a esperar el momento adecuado para lo que usted debe decir, o vamos a ponerlo bajo cobertura. Yo menciono esto porque si de repente algunos hermanos que no han sido enseñados así, ven esa situación, no puedan juzgarla carnalmente, ¿verdad? Ni psicológicamente, decir, ahí no dejan el Dios hablándome y la palabra que se pierde, ¿verdad? Porque no dejan. Entonces, valga esa aportación, hermano, con mucho amor y con mucho respeto. Y ahí pues eso nos abre también para hablar respecto al elemento de lo que es bajo la cobertura. En Ezequiel capítulo 37 y el versículo 1, cuando dice, la mano del Señor vino sobre mí. Ezequiel estaba en orden porque estaba bajo cobertura. Entonces, la mano del Señor, dice, vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor. Y dice, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Luego dice, profeticé. Entonces me llama la atención que él profetizó porque la mano del Señor vino sobre él. Estaba bajo cobertura. Y de hecho, si nosotros le acercamos la lupa a Ezequiel capítulo 37, en esa porción del valle de los huesos secos, vamos a encontrar repetidas veces expresiones que dan a entender que él estaba profetizando íntimamente bajo cobertura. Dice, vino sobre mí, me puso, me hizo pasar cerca de ellos, me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos, me dijo entonces profetiza, me dijo profetiza, me dijo luego, o sea, expresiones así que nos dejan ver que él no estaba hablando ni actuando, ni operando en lo profético bajo su propia cuenta o iniciativa. Entonces, eso es bien importante porque cuando lo hacemos bajo cobertura, nosotros estamos seguros, como lo que decía mi hermana Sandrita, cualquier ataque, cualquier enemigo que se quiera levantar en contra de la potencia que ha sido profetizada de esa palabra, pues hay una cubierta que nos resguarda al momento de entregar esa palabra. Y quiero culminar diciendo que pues en estos días es importante, ¿verdad? Cualquier persona de repente se acerca y dice, tengo una palabra de parte de Dios para usted, pero es importante pues consultar, ¿verdad? Mire, y ya la puso bajo cobertura. Ya habló con su pastor y si dice, no, pues a mí Dios es mi cobertura y Dios me gobierna, pues amén, pero es importante estar y profetizar bajo la mano del Señor, que son los 5 ministerios, amados. Amén. Eso me recordaba que, hablando de bajo la cobertura de la palabra profética, en 2 ocasiones, 2 personas se acercaron a mí, ¿verdad? Distinto tiempo. Me dijo, le tengo una palabra, me dice, de parte del Señor. Y ya la puso bajo cobertura, le dije yo. Sí, me dijo, ya la puse bajo cobertura el apóstol en ese entonces. Ok, entonces entréguemela. Yo recibí. Y de ahí la otra ocasión, se acercó también un hermano y me dice, yo le tengo una palabra de parte del Señor. Amén, le digo, ya la puso bajo cobertura. No, me dijo, pero tiene que ponerla bajo cobertura, tiene que hablar con el pastor Rodrigo. Vaya, me dijo, y ahí. Entonces, muchas veces, no me la dio. Ellos muchas veces desconocen y uno que se acerque, pues uno tiene que decirles, mire, esa palabra antes de entregármela tiene que ponerla bajo cobertura. Y es importante tener el conocimiento de eso. Y también aportar que esa misma profecía, la que estaba hablando el hermano Wesley, que de los huesos secos, ahí mismo se ve el orden, ¿verdad? Porque dice que hueso con hueso se unieron y formaron un ejército. Y formaron un ejército y el ejército estaba ordenado. Entonces me ministraba porque decía, ahí también está el orden. Dentro de la misma profecía también hay un mismo orden. Amén. Amén. Y solo para apoyar un poquito más ahí, entonces ahora, hermanito, que usted ha escuchado este mensaje, esta enseñanza, usted ya sabe, ¿verdad? Si alguien le llega y le dice, hermano, yo recibí algo de parte de Dios para usted, entonces usted fácilmente dígale,
de veras, bueno, y ya lo puso bajo cobertura. Si le dice como hermanita Celina, ¿verdad? No, fíjese que no, y ya no se la da, entonces no era de parte de Dios, o se le olvidó. Pero sí, y esto también, ¿verdad? En el servicio, si alguien pues se levanta y no está bajo la cobertura, y que eso es lo importante, ¿verdad? Si no está bajo la cobertura, pues en el momento, ¿verdad? Como dice hermanito Wesley, los servidores tienen que, pues lo importante del que está presidiendo, y tiene que estar en todo, y los hermanitos también de servicio tienen que estar pilas ahí, ¿verdad? Entonces, si el hermano se sujeta y dice, sí, bueno, entonces la anota y se la entregan, ¿verdad? Al hermanito de servicio, al capitán o al servidor. Entonces viene el hermanito servidor y se le entrega al pastor. Y le dice, pastor, alguien recibió una palabra profética o una profecía, mejor dicho, y él no se congrega aquí, pero la pone bajo su cobertura, ¿verdad? Para que, como usted es el que cubre esta casa, ¿eh? Entonces, para que usted la discierna. Entonces, el pastor va a decir, así esto es de Dios, entrémosle, que la dé. Entonces, la persona va fácilmente tener el tiempo para poderle entregar, ¿verdad? Y si se discierne que no, pues que Dios le bendiga. Bueno, Amén. el hermanito del semáforo se nos fue, pero yo creo que hay que ir pisándole el acelerador. Amén. Solo quiero aportar o que me confirmen ustedes. También recuerdo que ahorita por lo del COVID no se hace, pero siempre en los cultos se sabía hacer la administración y pasábamos al frente. Y recuerdo que decía el pastor Rodrigo, pastores, ayúdenme a ministrar. Y empezaban los pastores y agarraban a cada hermano a darle palabra, a ministrar a cada hermano. Entonces, ahí creo que también les extendía cobertura a los pastores para que ellos fueran a donde cada uno de los hermanos. No sé si también entraría ahí eso. En ese caso, no, porque acuérdense que estamos hablando de los que están enseñados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, en el caso de nosotros, fuimos enseñados, ¿verdad? Por nuestro apóstol. Y el que no recibió enseñanza, pues, con nuestro pastor Rodrigo. En caso de ministros de primera fila, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos esa cobertura directa. Y obviamente tenemos también la doctrina y la enseñanza. Sin embargo, yo ahí lo que veo es, ya nos pusieron el rojo. Yo ahí lo que veo es, acuérdense que hay, está la profecía, está el don de palabra de ciencia, de sabiduría. Entonces, habría que ver si el pastor o el hermano anciano que está en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que está entregando, ¿verdad? Habría que poner ahí la lupa, pero sí, definitivamente estamos hablando de aquellos que no están bajo cobertura de esta casa, que por ejemplo viene un hermano incluso de la misma misión, ¿verdad? O sea, si viene otro hermano y es de Guate y quiere dar una profecía, aunque nuestra cobertura sea apóstol Jorge, apóstol Sergio, pero debe respetar la cobertura de la casa, ¿verdad? Entonces, es más que todo a eso, ¿verdad? Y digamos, si aquí alguien, incluso de la misma casa, quiere profetizar, pero no ha estado en los cultos de la escuela profética, ni mucho menos se ha estado congregando en estos últimos meses, sino que la vimos desde diciembre del año pasado y hasta ahora lo volvemos a ver. Exacto, no está en el orden. Entonces tiene que volver a meterse en el orden para comenzar a los dones, comenzar a fluir, ¿verdad? Igual si alguien se congregó aquí y se fue por X o Y circunstancia y regresa y quiere profetizar, se tiene que meter en el orden. Amén. Es más que todo por ahí. Bueno, no sé cómo estamos, hermanita. Sí, yo quería solo una cosita.
retomar como esta guerra de profetas que había entre Micaías y Sedequías, porque dice que Sedequías le dejó ir, ¿verdad? Una palmada en la mejilla, le golpeó la mejilla a Micaías, porque él le dijo que él no estaba diciendo la verdad. Entonces retomaba un poco lo que decía nuestro hermano Wesley, que si a alguien nos toca en el hombro y dice, mire hermano, baje la voz, ¿verdad? Porque estés en orden, bajo cobertura, tranquilo. Imagínense, solo desde allí, si el rey hubiera sido sabio, hubiera discernido que esa profecía no venía de Dios, porque el otro que profeta soberbio golpeó al otro, ¿verdad? Haciendo prevalecer que lo que él estaba diciendo era verdadero. Entonces, cuidemos mucho también, ¿verdad? Nuestras actitudes, lo que él decía, que si vamos a presidir, si vamos a exhortar con mansedumbre, ¿verdad? Con un espíritu afable, dice la Escritura, para que también el mover del Espíritu Santo se dé, porque si no se contrista. Hermanos, yo les invito que si usted recibe una profecía de parte del Señor y por A o B motivo usted no pudo tomar el micrófono, no se animó a abrir su boca en ese momento, anhele fervientemente ese don y va a haber un momento en que usted no va a poder contener porque es palabra del Señor. Pero mientras eso ocurre, usted tiene que estar experimentando nuevas cosas. Escríbalo y lo pasa ahí a los siervos encargados, ¿verdad? Al capitán, al que preside en ese momento para hacerlo llegar a nuestro pastor, de tal forma que la palabra no caiga en tierra. Amén, gloria a Dios. Bueno, el siguiente, hermanita, elemento sería creo que es el otro slide, ¿verdad? Sí. Los siguientes elementos están, digamos, edificación, consolación y exhortación, como que han sido como los más conocidos para pasarle el filtro, digamos, de toda profecía, ¿verdad? Los tres objetivos. Y nos dice en la primera carta a los Corintios 14, 2 al 4, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, pues nadie lo entiende, porque su espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. He ahí la importancia de profetizar, ¿verdad? Porque nos sirve de edificación para la iglesia. Entonces, el filtro quizás de los que cuando escuchamos una profecía, podemos decir, lo que está diciendo me edifica, me exhorta, me consuela. Pueden ser simultáneos o puede ser diferente. Una vez fue para edificación, otra para exhortación. Pero lo más importante que cuando usted escuche la profecía, no la menosprecie, hermano, no menosprecie al vaso, no menosprecie la profecía, escúchela con oídos y corazón circuncidado. Y en primer lugar, sepa discernir si esa profecía que se está levantando, lo primero que tenemos que definir es para mí o es para otro. Entonces, si es para mí, con mucha más razón. Entonces, me edifica, me exhorta, me consuela. Porque si no me hace respetar la visión, no me hace estar en orden, me pone en contra de mi cobertura, no me edifica, no me exhorta, no me consuela, entonces examinemos la profecía para ver si es una profecía que viene de Dios. Amén.
Y ahí es donde hacíamos una pregunta, ¿verdad, hermanos? Era que, porque nosotros estamos acostumbrados a una profecía cuando se levanta después del tiempo de la adoración, ¿verdad? Entonces yo les preguntaba a mis hermanos cuando estudiábamos, ¿creen ustedes que un mensaje es una profecía? Si partimos del principio, ¿verdad? Que es el mensaje sale de la palabra profética más seguro, el mensaje se convierte en una profecía, ¿verdad? Entonces, hermanita Sandrita, si me ayuda ahí para hacer el cambio, y queremos compartir con usted, amado hermano, para poder sellar esta palabra, poder compartir. Amén. Poder compartir acá con usted, amadito hermano, en el nombre de Jesús. Esta palabra profética. Amén. Permítame usted y le damos play acá. Me dicen si escuchan. Amén. Voy a poner aquí a mis hermanos para que... Amén. Ahí está. ¿Estamos listos, hermanitos? Bueno, primero Dios, escuche bien. Al frente, ríndase delante al Señor y dígale: Señor, he sido debilucho. Todo me hace huir, todo me hace sudar, todo me hace llorar. Yo no quiero ser así. Yo quiero ser poderoso. Yo sé que tú me vas a dar eso. Entonces, hermano, si estás listo, quiero que escuches lo que voy a decir. En el nombre de Jesús, lo cual significa bajo la autoridad de Jesús, lo cual significa siguiendo las instrucciones de Jesús. Quiero lanzar en ti un manto de poder para que cuando se asume una enfermedad, tú sepas que tienes poder para rechazar todo mal designio. Que cuando estés obteniendo un proyecto, tú sepas discernir que tienes poder para llevarlo adelante. Entonces, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo con la autoridad delegada vengo lanzándote un manto de poder en la Escritura. Por lo tanto, recíbela de parte de Dios. Dios quiere hacerte guerrero poderoso. Dios no te quiere, hermano, corriendo. Dios te quiere enfrentando los problemas. Dios no quiere escondiéndote de los problemas. Dios quiere que los enfrentes. Que nada te haga huir. Aunque a veces te sientas derrotado, aunque a veces sientas que no tienes nada para enfrentar la situación, yo te digo, si tienes a Dios, tienes poder. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Quédese aquí un momentito, hermano, mientras nos ministra la alabanza. Pero quédese un momentito. Es el momento de recibir. Reciba, usted reciba. Nunca más llorar. Nunca más retroceder. Nunca más tener temor de la saeta que vuela de día, ni de los espantos que aparecen en la noche. Nunca más te sientas bajo la presión del enemigo, bajo la opresión. Nunca más. Dios está contigo.
Entonces, ahora levanta tu mano y dile, papito, en el nombre de Jesús, yo vengo intercediendo por este pueblo, por estas ovejas. Te vengo pidiendo, mi Dios amado, que me hagas el favor, que tu misericordia en mí, mi Dios, me haga valiente, me haga fuerte, me haga poderoso. En el nombre de Jesús. Gracias, papito. Gracias, mi Dios. Por cuanto tu palabra dice, diga el débil, fuerte soy. En el nombre de Jesús, recibe el poder del Espíritu. Recibe el poder de la palabra de Dios. Recíbelo en tu corazón. Nunca más te sientas derrotado. Nunca más. Tienes que saber que el Señor está contigo. Nunca más te sientas derrotado. Sellamos esta mañana, hermano, esta palabra, la cual nos trae consuelo. Amado hermano, un doble consuelo. Para el próximo domingo, hermano, vamos a hablar más al respecto de esos 3 elementos que veíamos con hermanita Sandrita es edificación, consolación y exhortación. Entonces, dejo a mis hermanos para que se despidan. Nos vemos más tarde, hermano, en el nombre de Jesús. Sellamos esta palabra para que hoy el Señor te venga edificando, te venga consolando y te venga exhortando en el nombre poderoso de Jesús. Hermanito Wesley y hermanitos. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga y qué bueno que esta mañana usted pudo estar atento a esta palabra que es de gran edificación para nuestras vidas. El Señor me los bendiga. Amén, gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos. Recordemos que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Dios le bendiga, amado hermano. Amén. Dios es fiel definitivamente y la revelación siempre está activa. Y bueno, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Hermoso tiempo. Amén. Bendiciones, hermanos, que el Señor haya dejado una huella en su corazón con esta enseñanza. Él busca que seamos consolados. Consolar, consolada a mi pueblo, dice el Señor. Dios me les bendiga.